Hola, buenos días. Mi nombre es Samir Cervantes, soy médico internista y me toca el día de hoy estar con ustedes para hablar sobre un tema muy importante que es la cuestión de interacciones y el uso de suplementos en el contexto de las personas que viven con enfermedad de Parkinson. No me voy a enfocar mucho en la parte de medicamentos porque realmente es responsabilidad del médico conocer esas interacciones. Cuando utilizamos medicamentos o varios medicamentos, es el médico el que debe platicar con ustedes qué posibles interacciones podamos tener. Me voy a enfocar un poco más en la parte de suplementos, que habitualmente son sustancias que no siempre consideramos como medicamentos o como con riesgo de poder tener interacciones. Entonces, quería comenzar primero hablando de qué es una interacción, ya sea una interacción medicamentosa o de cualquier otro tipo. Básicamente es cualquier reacción que vamos a tener o que vamos a poder presentar cuando juntamos dos o más medicamentos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un medicamento para una función y otro para otra función, y cuando los doy a los administro de forma continua puede haber cierta reacción que muchas veces es esperable, otras no, pero que puede tener consecuencias. Ahora, ¿qué consecuencias son las que nos van a preocupar? Bueno, básicamente es que muchas veces estas interacciones, estas mezclas, digamos, pueden aumentar o disminuir la eficacia del medicamento. En el caso de que la aumentemos, digo, de entrada no suena muy mal, bueno, pues tengo esta interacción, voy a tener mejor efecto del medicamento. El problema es que esto habitualmente se asocia con efectos secundarios. O sea, no es que tenga mejor efecto el medicamento, sino que voy a tener a menor dosis mayor riesgo de tener efectos secundarios. Y obviamente la contraparte es que el medicamento no funcione, no debería de funcionar. Entonces, esa es, digamos, que la principal problemática que nos dan las interacciones, ya sea entre medicamentos o entre medicamentos y suplementos o complementos. Rápidamente no voy a meter mucho en este aspecto, pero sí quería comentar qué tipo de interacciones podemos tener. Básicamente tenemos unas que llamamos farmacocinéticas, que como pueden ver ahí en la diapositiva es la forma en la que el cuerpo va a absorber, si que lo tomo o que lo inyecto, lo que sea, lo voy a distribuir a todo el cuerpo, lo voy a metabolizar, es decir, cómo lo voy a deshacer, cómo lo voy a destruir y cómo lo voy a eliminar del cuerpo. Básicamente estas interacciones farmacocinéticas se refieren a lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento o al suplemento. La contraparte son las interacciones farmacodinámicas. Aquí es todo lo contrario. Aquí es la forma en la que el medicamento va a afectar el cuerpo o el suplemento. ¿Qué es lo que hace ese medicamento a mi cuerpo? Entonces, las interacciones pueden ir en una o en ambas de las direcciones en cuanto a si el cuerpo le va a hacer algo al medicamento o el medicamento le va a hacer algo al cuerpo. Ahora, ¿qué es un suplemento? Ese es un punto bien importante porque muchas veces no logramos separar muy bien pues, la diferencia entre un suplemento y un medicamento, por ejemplo. Hay otra palabra que vamos a escuchar mucho que es complemento. Para fines de esta plática voy a manejar exactamente el mismo término, un suplemento incluye lo que llamaríamos complementos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, es un producto que se va a tomar generalmente por vía oral y lo más importante es que tiene un ingrediente que llamamos activo. ¿Y qué es un ingrediente activo? Que tiene un efecto, ¿okay? No es una sustancia que sea inerte, que la vaya a tomar y no vaya a pasar nada. Lo que voy a tomar como suplemento va a tener un efecto, ¿ok? Estos ingredientes activos habitualmente toman la forma o son los más frecuentes las vitaminas, todas las que hemos escuchado, los minerales, aminoácidos. Aminoácidos básicamente me refiero a proteínas, suplementos de proteínas, suplementos de ácidos grasos, pero también las hierbas. Ese es un punto que vamos a tocar un poquito más al final, porque también es muy importante reconocer que todo lo que es herbolaria son suplementos y tienen riesgo o son susceptibles de presentar interacciones con lo que estamos tomando de medicamentos. Ahora, ¿por qué un suplemento no es un medicamento? Ese es también un punto muy importante. Lo más que quisiera que recordaran es que estos suplementos no están regulados de la misma forma que un medicamento. La COFEPRIS, que es la que se encarga de la regulación de todo esto, incluso tiene canales distintos, digamos, para esto. ¿Qué es la consecuencia? Que los suplementos habitualmente pueden ser vendidos, los van a encontrar en el súper, en el mercado, sin que necesariamente tengan pruebas de seguridad o pruebas de eficacia, vamos, que sean seguros para nosotros y que además hagan lo que se supone que van a hacer. Los medicamentos no va a pasar eso, los medicamentos siempre debemos tener los estudios clínicos diciendo que es seguro para los seres humanos y que además es eficaz para lo que decimos que va a hacer. La mayor parte de los suplementos los queremos como para complementar algo, no están diseñados o no están vendidos para tratar o para curar o para prevenir enfermedades, sino habitualmente es para cumplir un efecto adicional o si nos está faltando alguna vitamina, por ejemplo, bueno, entonces sí podría dar ese tipo de suplementos.
Y lo que hemos comentado, la mayor parte de los suplementos no siempre cuentan con estudios que avalen que funcionan o que hacen lo que se supone que hacen. Ahora sí, ya comenzando, no voy a tocar todos, sé que son muchos, voy a tocar los principales y probablemente los que han escuchado alguna vez, ya sea de su médico o del vecino o la vecina, que recomiende ese tipo de suplementos bajo la idea de que no nos pueden hacer daño. Yo creo que por mucho, el más frecuente, el que más vamos a encontrar es el complejo B. El complejo B es esa familia que están viendo aquí en la diapositiva, de B1 a B12, 8 nada más, vitaminas esenciales, quiere decir que las tenemos que ingerir por la dieta. De estas hay algunas que son muy importantes para la cuestión del contexto nuevamente de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson. La primera es la B6, la piridoxina. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, recordemos que la levodopa, medicamento que probablemente muchos de ustedes o de sus familiares que viven con la enfermedad estén tomando este medicamento. Bueno, la levodopa la tomamos y el cuerpo se va a encargar de cortarla, digamos, de alguna forma y convertirla en dopamina, que es lo que nos hace falta, o una de las principales sustancias que nos hacen falta para poder funcionar bien, digamos, en relación a la enfermedad. Ahora, esta conversión va a requerir vitamina B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para que mi cuerpo pueda convertir la levodopa a dopamina, puede estar vitamina B6. Entonces, eso nos lleva a dos cuestiones. Una es que si yo tengo un exceso de vitamina B6, por ejemplo, alguien me la recomendó y empecé a tomarla, bueno, este exceso de vitamina B lo que va a hacer es que se metabolice más rápido la levodopa, que me dure menos o que tenga menos efecto para la cantidad de dosis que estoy tomando. Como pueden ver ahí en la diapositiva, esto está un poco limitado por la adición de ciertas sustancias. Los que estén tomando levodopa saben que la están tomando junto con otra cosa, con carbidopa o con benseracida. Estas dos sustancias lo que hacen es evitar esto, que se degrade o que se convierta fuera del cerebro la levodopa en dopamina. Lo que queremos es que llegue la mayor cantidad al cerebro, pues si evitamos que pase esto fuera del cerebro, bueno, la cantidad en el cerebro va a ser mayor del medicamento como tal, digamos. La cuestión es que aunque esto lo limita, no es al 100%. Y tenemos la contraparte. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo estoy tomando dosis altas de levodopa, yo sé que esas enzimas que están viendo ahí, el nombre es lo de menos, pero esas enzimas van a requerir uso de B6. Vamos, para funcionar, para hacer lo que estamos diciendo que van a hacer, requieren vitamina B6. Entonces, puede ser que si yo estoy tomando dosis muy altas de levodopa, empiecen a bajar mis niveles de B6 y vaya a requerir algún suplemento. Este estudio nada más es para comentarlos, para hacer una idea. Hay muchos, pero tampoco es mi idea irme a estudios. Pero sí que vean qué tan frecuente es encontrar niveles anormales de B6 en las personas que viven con enfermedad de Parkinson, hasta el 40%. Este gel intestinal que ven ahí no lo hay en México, lamentablemente, pero es el que más se asocia a este tipo de problemas. Pero también en los que toman levodopa, carbidopa en tabletas, vamos, la forma habitual, hasta el 30%, casi uno de cada tres, va a tener niveles bajos de B6. Y en ocasiones, estos niveles bajos de B6 se van a asociar a polineuropatía. ¿Okay? Es importante tenerlo en cuenta. Otro de las componentes del complejo B que pueden ser importantes es la vitamina B12. Digo, todos hemos escuchado B12, ¿no? De inyectarte la vitamina de la B12. Bueno, ¿qué es lo que hace B12 en cuestión en relación con la enfermedad de Parkinson? Bueno, una de las funciones de B12 es convertir esa sustancia que están viendo ahí, que se llama homocisteína, en algo menos tóxico. ¿Okay? Eso es lo que hace. Y la cuestión es que va a pasar exactamente lo mismo que vimos con B6. Si yo tengo una dosis elevada de levodopa, y elevada estamos hablando de 600 miligramos para arriba, voy a empezar a requerir utilizar mucha vitamina B12, y esto a su vez lo que va a hacer es que aumente la homocisteína, que no es lo que yo quisiera, y por lo tanto van a bajar los niveles de B12. Entonces, nuevamente, probablemente dosis altas de levodopa me hagan requerir niveles o requerir un suplemento de B12. ¿Okay? Generalmente esto lo van a ver, sobre todo cuando usamos dosis muy altas o en enfermedades que llevan un poquito más tiempo avanzado, donde podríamos llegar a presentar esto. Una alternativa obviamente es medir los niveles en sangre y saber si nos hace falta o no nos hace falta esta B12. Otras interacciones son importantes, la levodopa y proteínas. Probablemente hayan escuchado de su neurólogo
que no tomen la levodopa con alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decidir qué absorbe. El punto aquí es que tanto las proteínas como la levodopa se absorben en un lugar. Entonces el cuerpo, digamos que tiene que elegir entre absorber las proteínas o absorber el medicamento y va a preferir las proteínas. Entonces compite, digamos, de cierta manera con ella. Entonces lo mismo va a suceder cuando tomamos complementos o suplementos de proteínas. Digamos. Muchas veces con la enfermedad se empieza a perder masa muscular y el primer pensamiento es, bueno, voy a dar un suplemento de proteínas. Pero hay que tener cuidado porque esto debe ser obviamente vigilado por un nutriólogo y enterado por su neurólogo, pero puede haber una alteración en la absorción de la levodopa si los tomamos juntos. Otra, bien frecuente, el hierro, ¿no? El hierro que también es, te ves un poco pálido, tienes anemia, toma hierro. Lo mismo sucede con el hierro, es exactamente el mismo mecanismo que hablábamos en la diapositiva anterior. El cuerpo va a tener que elegir entre absorber el hierro o absorber el medicamento y va a preferir absorber el hierro, entonces nuevamente no absorbe el medicamento. ¿Qué es lo que se recomienda? Habitualmente la recomendación más frecuente es 2 horas de diferencia. No importa el orden, puede ser antes o después el medicamento o el suplemento, pero sí por lo menos dejar pasar 2 horas para dar tiempo a que se absorba uno y luego ya se puede absorber el otro. Obviamente esto va a depender también de cada persona. Probablemente algunos de ustedes o de sus familiares que viven con la enfermedad tienen problemas intestinales, el tránsito es más lento, vamos a hacer alimentos, es más lento. Entonces su médico, su neurólogo dirá, ¿sabes qué? Necesitamos más horas, o de plano toma uno en la mañana y toma el otro en la mañana, el suplemento nada más en la tarde, muy lejos de los medicamentos, o por lo menos, mínimo 2 horas para poder tener una buena absorción de ambas cosas. Otra bien frecuente, levodopa y lo que llamamos antioxidantes. Antioxidantes hay muchos de ellos efectivamente son naturales, pero hay unos que están un poco más relacionados con la enfermedad de Parkinson. La vitamina E, esas capsulitas amarillas que hemos visto, y la coenzima Q10, probablemente algunos o varios de ustedes han escuchado de ellas. Estos medicamentos sí han sido estudiados en el contexto de estudios básicos, y básicos me refiero en células o en modelos animales, para ver si logran modificar de alguna forma la velocidad con la que avanza la enfermedad, etc. La realidad es que en cuestiones de interacciones, o sea, qué tanto efecto tiene la combinación de una coenzima Q con levodopa o con un agonista dopaminérgico, y lo mismo para vitamina E, no lo sabemos, no hay muchos estudios, de hecho no hay estudios que se enfoquen directamente en esto. Entonces lo recomendable es lo mismo que habíamos comentado previamente, por lo menos 2 horas. Si su médico, por la razón que sea, les indica vitamina E o coenzima Q10, hay que separarla por lo menos 2 horas de la toma de los medicamentos principales de Parkinson y sobre todo de la levodopa. Ahora, la última cuestión que quería tomar aquí es la parte de las hierbas. Las hierbas son importantes porque muchas veces no las asociamos con el decir estoy tomando un suplemento. ¿Okay? Lo vemos algo más natural, que probablemente no tenga algún efecto, o incluso a veces nos da como pena decirle al médico, ¿sabes que estoy tomando estas hierbas? O fui al mercado y me vendieron esto porque me dijeron que era muy bueno para el Parkinson. Hay algunas que sí tienen efectos, porque al final sí son hierbas, pero siguen teniendo una sustancia activa. Muchos de los medicamentos incluso que tenemos salieron de plantas, nada más que se identificó que es la sustancia que sirve y ya se empezó a dosificar, que es mucho mejor. Nada más quiero comentar algunas brevemente. La primera es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, creo que todos lo hemos escuchado, tiene 20.000 funciones en teoría, pero en el contexto de las personas que viven con enfermedad de Parkinson nos interesa específicamente en los que están tomando amantarina. La amantarina, que es un medicamento que damos cuando tenemos muchas discinesias o tenemos esos movimientos un poquito más grandes. La cuestión aquí es que sí hay una interacción, y uno de los efectos adversos del ginkgo biloba son sangrados. ¿Okay? De hecho, obviamente no lo juntamos con la aspirina y otros medicamentos, pero cuando tomamos amantarina junto con ginkgo biloba sí tenemos mayor riesgo de sangrados, entonces hay que tener cuidado con esto. Otra que probablemente muchos de ustedes han escuchado, la Mucuna pruriens, que es como un frijolito. Este frijolito, o frijol terciopelo, tiene muchos nombres, lo van a encontrar diferentes, ¿no? Pero bueno, sigue siendo la Mucuna pruriens. Es muy importante porque su principal característica es que tiene una gran cantidad de contenido de levodopa. Vamos, este frijol tiene la sustancia que damos para la enfermedad. Entonces, obviamente es una opción muy atractiva. El problema es cuando lo tomamos de esta forma, es que no sabemos cuánto estamos tomando.
Obviamente entre frijol y frijol, pues la cantidad o la concentración de levodopa que pueda tener va a variar mucho y esto habitualmente llega a sobredosis, nuevamente mayor efectos adversos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí lo pueden encontrar así en esta forma, lo pueden encontrar como polvo, etcétera, pero el problema sigue siendo el mismo. No sabemos exactamente la concentración que tenemos de levodopa y eso nos puede llevar a complicaciones de efectos adversos. Sí hay países desgraciadamente pobres en los que incluso se usa esto como una alternativa. Sabes que no te puedo dar levodopa cada 4 horas, voy alternando estos frijoles, digamos, con el medicamento, etcétera, pero el problema sigue siendo el mismo. No conocemos todavía la dosificación y muchas veces ni siquiera sabemos cuánto trae la presentación que compramos, que conseguimos en algún mercado o incluso en algún súper. También quería hablarles de la hierba de San Juan, otra que es así muy frecuente que se utilice para muchas cosas, pero bueno, sí tiene una interacción importante con la levodopa nuevamente. Lo que hace es que aumenta el metabolismo de la levodopa. O sea, esta hierba, viene un nombre científico, lo que hace es que el metabolismo, que el medicamento se destruya más rápido, por decirlo así, y por lo tanto tenemos menos niveles del medicamento en sangre y por lo tanto menos eficacia. Entonces nos dura menos, nos hace menos efecto. ¿Okay? Entonces es bien importante porque es una hierba que se usa mucho, que se recomienda entre personas mucho y que sí pudiera tener un impacto en el tratamiento por enfermedad de Parkinson, independientemente de si nos hace daño o no nos hace daño, sí nos va a afectar el medicamento en cuestión de su efectividad. Ahora, para terminar, nada más quiero hablar de estas recomendaciones, estos mensajes para llevar a casa. Lo primero es informar a su médico y de informar sobre todos los medicamentos que toma. Desgraciadamente muchas veces, incluso el neurólogo nos pregunta o les pregunta qué está tomando para la enfermedad de Parkinson y nada más. Okay, a ver, no me diga lo demás, no me interesa, yo quiero saber qué está tomando para la enfermedad de Parkinson. El problema ahí es que si no preguntamos qué está tomando para la hipertensión, qué está tomando para la diabetes, qué está tomando para cualquier otra cosa que podamos tener, podemos correr el riesgo de tener interacciones sin saberlas. Entonces también, si su médico no les pregunta todos los medicamentos, ustedes acostúmbrense a decir todo lo que estén tomando. No importa que no sea para la enfermedad de Parkinson, o para algo neurológico, o para depresión, no importa. Lo que estén tomando hay que decirlo, ¿ok? Y esto incluye todos los medicamentos, obviamente recetados. Recetados, obviamente me refiero a los que les da el médico la receta para ir a comprarlo, pero también aquellos que se consideran de venta libre. Venta libre son los medicamentos que yo llego y los tomo literalmente del mostrador, voy y los pago y me los puedo empezar a tomar. Muchos no tienen grandes efectos, pero otros sí, y muchos son suplementos. El biloba que platicamos, por ejemplo, siempre lo encontramos ahí. Entonces hay que estar acostumbrados también a mencionarle a nuestro médico, a nuestro neurólogo, si están tomando alguno de estos suplementos o la sustancia que sea. No es su obligación saber si es un suplemento, un medicamento, un complemento, pero sí es su obligación decir que lo están tomando y es obligación del médico preguntar qué están tomando. Y lo mismo va a pasar para las hierbas. Todo lo que sea herbolaria es bien importante que lo comenten. En algunas ocasiones no se comenta, habitualmente por dos razones. O porque no consideramos que es un medicamento, vamos, es una hierba, no es un medicamento, no es un suplemento, no le debe importar a mi médico. Y ya vimos que sí puede haber ciertas interacciones. Y la otra es que a veces nos puede dar un poco de pena. O sea, ¿qué va a pensar el médico si digo que estoy tomando hierbas o combinaciones o tés o lo que sea? Es importante porque hay muchas, no todas las conocemos, no todas están estudiadas, pero algunas sí. Esas que tenemos bien identificadas, en ese momento obviamente damos la recomendación, la indicación de qué hacer o no hacer. Y hay muchas que no conocemos, que no han sido estudiadas y que tendrían que estar muy pendientes, ¿okay? En caso de que hubiera uno. Lo ideal siempre es tratar de evitar tomar cualquier otra cosa que pudiera interferir o que no tengamos la información suficiente para saber si va a interferir o no. También no tomar ningún medicamento nuevo sin consultar a su médico. En ocasiones vamos a otro médico por alguna infección, por algún síntoma, etc. Nuevamente, lo que les toca a ustedes es decir que están tomando para el Parkinson. Lo que le toca al médico es saber, en base a eso, con base a eso, qué le puedo dar y qué no le puedo dar. ¿Okay? Pero en caso de duda, habitualmente no tomar y mejor ir a preguntar a su neurólogo, oiga, tengo esto, fui con este médico y me indicó esto o me indicó vitaminas, etcétera, para ver si es correcto o no corremos algún riesgo de alguna interacción importante. Y la última sería leer las etiquetas. Esas que hacen así letras casi imposibles de leer, pero son importantes.
Muchas de ellas incluso vienen tal cual no utilizar en personas que tengan enfermedad de Parkinson. Eh, yo sé que a veces es un poquito difícil leerlas por el tamaño. En los medicamentos igual vienen en los insertos, en los papelitos. Acostúmbrense a leerlas, ¿ok? Nuevamente, es responsabilidad del médico conocer eso, saber eso, pero también vienen las cajitas, también vienen las etiquetas. Entonces, siempre tratar de leerlas y considerar interacciones. Siempre hay una sección de interacciones y ver si no está alguno de los medicamentos que toma ahí, independientemente si sube o baja el efecto, pero saber si hay o no el riesgo de alguna interacción y en todo caso siempre comentarlo con su médico. Pues muchas gracias, espero que les haya servido. Yo sé que hay muchísimos más suplementos, muchísimas más hierbas que podemos haber tomado, haber escuchado. Podemos atender alguna de esas en la sección de preguntas, pero bueno, el mensaje sigue siendo el mismo, informar siempre y recordar que cualquier cosa puede tener algún riesgo de interacción. Muchas gracias.